Quiero la basura, no lo pegue bajo la banca. Estamos predicando bajo el tema espanta la gotita. Cuando vemos el trasfondo de la vida de Abraham y analizamos la vida del patriarca y de este hombre de fe, que la Biblia lo describe como el padre de la fe, que la Biblia elogia tanto a Abraham. Abraham era un hombre que le creyó a Dios, un hombre, mi amado, poderoso el que vive. Abraham, oiga bien, Abraham no siempre fue el hombre que la Biblia registra, porque Abraham también tiene su pasado. Todos los que estamos aquí, que somos nueva criatura en Cristo, tenemos también un pasado, poderoso el que vive, pero ese pasado ya no influye en nosotros para destrucción. Entiéndalo bien, el pasado no puede hacer nada en su vida, el pasado no puede detenerte, el pasado no puede destruirte, el pasado no te puede, poderoso el que vive, estancar. El pasado es pasado y solamente el pasado sirve para una sola cosa, y es para darle gloria a Dios y para testimonio y para que la gente pueda ver que el Dios que tú y yo le servimos cambia, salva y liberta. Óigame, el pasado no es un arma peligrosa para nosotros. El enemigo usa el pasado. El enemigo toma esa arma para tratar de destruir al creyente. Y el pasado de Abraham es que Abraham era idólatra, porque su padre era idólatra. Abraham venía de Ur de los Caldeos, poderoso el que vive. Tócate algo más fuerte, por favor, porque así como que el mensaje se pone como de funeral. Y a mí no me gusta, si a mí me gusta la candela, alaba la gloria. Eso es, a mí me gusta el revolú, a mí me gusta que los moños se sacudan. Poderoso el que vive. Óigame bien, hermano, si está mejor. Óigame. Y entonces Abraham estaba en Ur de los Caldeos, pero Ur de los Caldeos tiene un significado. Y Ur de los Caldeos significa ciudad de demonios. Allí habitaba Abraham con su familia, pero Dios puso su mirada en Abraham, aunque Abraham estaba en aquel lugar. Yo quiero decirte en esta hora y que tú recuerdes y vuelvas unos años atrás, donde tú estabas cuando Dios puso su mirada en ti, donde tú te encontrabas. A lo mejor estabas en una barra perdido, a lo mejor estabas sin fe, sin esperanza, hundido en el vicio de la droga, a lo mejor estabas en una depresión, pero Dios te vio con misericordia, extendió su mano y te llamó. Dice la Biblia que Dios habla a Abraham y no le habló a través de profeta, no le habló a través de una predicación. Dios trató directamente con él. Poderoso el que vive. Hay hombres con los que Dios trata directamente. Hay hombres, Dios no hace excepción de personas. Pero hay hombres con los cuales Dios tiene un trato especial y personal con esto, para darle, poderoso el que vive, un rumbo, una trayectoria diferente a ese tipo de hombres. Mi amado, tenemos que ver, poderoso el que vive, lo que Dios hizo con Abraham. Óyeme, Dios le llamó y le dijo que saliera de su tierra, de su parentela, y que iba a llevar a un lugar mejor. Poderoso el que vive. Entonces vimos que cuando Abraham escuchó la voz de Dios, no para la voz de Dios. Poderoso el que vive. No sé cuántos han creído lo que Dios le ha dado. Poderoso el que vive. No sé cuántos han creído a la palabra
con dirección a lo que Dios le había prometido, se tuvo que detener en Harán, pero no tomó la decisión, mira, tomó Taré. Alaba la gloria, el atraso decidía por él. Hay gente que tiene un atraso terrible en su vida y van rumbo a lo que Dios le ha prometido, pero se quedan estancados. Y es que geográficamente, donde los caldeos estaban de este lado y Canaán estaba del otro, pero Abraham se quedó en el medio. Abraham se quedó estancado en el lugar donde Taré se quedó. Y la Biblia registra que este hombre se quedó, mi amado, en el medio. Y hay mucha gente que están en el medio. Alaba la gloria de Jehová. No había llegado al lugar donde Dios le había dicho, sino que se quedó en el medio. Poderoso el que vive. Porque la Biblia registra que Abraham se quedó en Harán. Y no era en Harán que Dios lo quería. Poderoso el que vive. Óigame bien, entonces, cuando vemos la historia de Abraham, un hombre que le creyó a Dios, sí, pero un hombre que también cometió sus errores como usted y yo los cometemos. Pero por eso Dios no le dejó. Cuando estoy hablando de errores, no hablo de pecado. Poderoso el que vive. Óigame, mi amado. Entonces Abraham cometió sus errores y aún Abraham llegó a pecar porque Abraham mintió. Pero en su misericordia, en la misericordia de Dios, Dios continúa el trato con Abraham. Y Dios, mi amado, llega un momento que Abraham es bendecido. Y cuando Abraham es bendecido por Dios, Abraham siente temor. Abraham siente un miedo que lo invade de momento. Y Jehová habla a Abraham y le dijo, Abraham, no temas, yo soy escudo alrededor tuyo. Oh, alma mía, adora la gloria. A lo mejor usted en este momento siente temor. No sienta temor, Él es escudo alrededor tuyo. Él es escudo alrededor de tu familia. Él es el que te guarda. Él es el que te cubre. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La Biblia dice en el Salmo 91 que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces Abraham sentía temor. Óigame, mi amado. Entonces, en medio de esa angustia, de ese temor que Abraham tenía, Dios se le revela y le habla. El temor de Abraham era que no tenía hijos. Poderoso el que vive, que no había podido. Poderoso el que vive, su mujer se quedara encinta, salir encinta, y Abraham ya era viejo y Sara también. O sea que había un problema grande, había un imposible de frente en la vida de Abraham que lo estaba atormentando. Hay gente que vive atormentada porque el imposible se le ha puesto de frente, pero es que es imposible para ti, pero no es imposible para Dios. Tú lo ves difícil, pero para Dios no es difícil. A lo mejor tú dices, está difícil que mi marido cambie con lo borrachón que es. Está difícil que mi hijo cambie con lo rebelde que es, pero para Dios no hay nada imposible. Le digo, Marta, Marta, que no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Oh, porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Óigame, mi amado, entonces esa era la preocupación de Abraham, que Abraham no quería que un esclavo nacido en su casa fuera el heredero de lo que Dios le había dado. Entonces Dios le habla. Yo no sé cuántos hablan con Dios aquí. Dios le habla a Abraham. Y le dijo, Abraham, no temas, yo soy escudo a tu alrededor. Y le dijo, oiga la frase que le dijo también. Abraham le dijo, mira que no me han dado flores, no me han dado hijos. Y aquí será mi heredero, un esclavo nacido en su casa. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. El que te heredará. Pero sucedió algo cuando Dios le dio la promesa a Abraham.